Profe, lo que pasa es que yo estaba mirando ahí el PDF que usted mandó con las notas y me Sí. aparece el taller en cero y la nota del parcial no me aparece. Yo presenté el parcial, ¿se acuerda? Y presenté el taller también. Bueno, ¿y usted lo envió por la plataforma Teams? ¿Cómo? ¿Usted no vio la plataforma Teams, el parcial y el taller? Que yo no los vi. Si tiene ceros, porque no lo vi. No lo vi en la plataforma. Por eso dije que los que no tuvieran, los que hubieran hecho el taller y el parcial y tuviesen cero, que me escribieran al interno en el WhatsApp. Listo. Para ir resolverle su Ah, problema. bueno. Escriban al interno, listo, y ahí yo le resuelvo. Ahí algunos ya me Bueno, escribieron, pero no he podido revisar todos los mensajes porque ya íbamos a empezar clase, pero luego de la clase miro eso, ¿bien? Y actualizo las notas que correspondan. Listo. Entonces vamos en esta sección aquí, pero bueno, antes de eso vamos a hablar sobre el parcial. Entonces miren, el primer punto era resolver una ecuación diferencial, es decir, hacer una integral. Y nos dan la condición inicial de que y evaluado en 0, que y depende de x es igual a 0. Bien, entonces tenemos ese primer punto que no debería representar un problema, pues, de y con respecto a x igual a x por raíz de x. Recuerden que raíz de x es lo mismo que tener x a la 1 medio. Bien, entonces es lo mismo que tener x a la 1 por x a la 1 medio. O sea que esto es lo mismo que tener x a la 3 medios. Y para resolver esta ecuación, pues simplemente el diferencial de x pasa a multiplicar, ¿no? Entonces concluimos que dy es igual a la integral, perdón, dy es igual a x a la 3 medios. Pero a la espalda, coge la cabeza de la mano. De y es igual a x a la 3 medios por dx. Entonces ahorita sí, para resolver la ecuación diferencial que dijimos, pues que integramos a los dos lados. Integro aquí, integro acá. La integral de y es y. Y la integral de x a la 3 medios, pues sumo 1 al exponente, ¿no? 3 medios más 1 es 5 medios. Entonces me da x a la 5 medios sobre 5 medios. Por ley de oreja, listo, más una constante. Pero ya sabemos que y evaluado en 0 es 0, por lo tanto la constante es 0. Entonces, listo. Ya resolvimos el punto 1 para ese parcial de la primera página. Este es el 1A. No nos demoramos casi nada, ¿cierto? El B que dice que usa el teorema fundamental del cálculo para hallar la derivada de esta función. F de x igual a la integral de 0 a x de t raíz de t. Y por lo que estudiamos nosotros en clase, pues esta derivada es inmediata. Pues, según el teorema fundamental del cálculo, la derivada de esto va a ser f' es igual a lo que estoy integrando. Pero ahorita en términos de x. Entonces f' de x es igual a x raíz de x. Listo. Un minuto para hacer esa. El C dice que tanto la función f que está definida aquí como la función y que encontramos de la solución de la ecuación diferencial, o sea, las dos funciones resuelven la misma ecuación diferencial, ¿no? Y el mismo punto dice que y es igual a f de x, es decir, que 2 quintos de x a la 5 medios
es igual a la función f mayúscula de x, es decir, es igual a la integral. ¿Por qué? Porque resuelven la misma ecuación diferencial. De 0 a x de t raíz de t, ¿no? Por aquí coloquemos el t, entonces, ¿no? T raíz de t por dt. Por lo tanto, nos dicen que cuánto es la integral de 0 a 2, pues evalúo. Aquí donde está x coloco 2. Y aquí donde está x, pues coloco 2 y ya. Entonces, me queda que la integral de 0 a 2 de t raíz de t es igual a 2 a la 5 medios por 2 quintos. Es lo mismo que tener 8 raíz de 2 sobre 5. Listo. 2 minutos para hacer este. Entonces ahí ya, con eso se tenían 2 puntos del examen. Ya todo el mundo debería sacar 2 con eso. Bien. Y el punto 1 del otro examen es equivalente, solo que no está un x a la 1 acá, sino que un x a la 2. Pero la idea es la misma. ¿Verdad? Sería x a la 2 por raíz de x y x a la 2 por raíz de x. Es lo mismo que tener x a la 2 por x a la 1 medio. Si sumo, me va a dar x a la 5 medios. Entonces, cuando haga la integral de x a la 5 medios, me va a dar x a la 7 medios por 2 séptimos. Bueno, las mismas cuentas. Entonces, ahí ya tenían 2 Profe, puntos ¿eso del por qué examen. se tienen que sumar? ¿Qué tiene que sumar qué cosa? Ah, bueno, sí, Aquí. sacando las dos integrales. Del x al cuadrado más x a la 1 medio. Aquí, ¿por qué sumo? No, ya, Porque profe, ya. lo que pasa es que, mire, x por x a la 1 medio. Tienen la misma base, entonces tienen que sumarse los exponentes, ¿no? Porque usted no puede aplicar la regla de la integral. Nosotros sabemos integrar x a la n por dx. Así, entonces tenemos que escribir esta expresión como x elevado a la algo. Uno no puede aplicar la regla, decir, no es válido que yo integre, yo tengo la multiplicación de dos funciones, yo tengo x por raíz de x. Yo no puedo aplicar la regla primero al x de forma independiente y decir que la integral de esto es x a la 2 sobre 2 y luego aplicar la regla con esto. Esa no es una propiedad de la integral. Yo no puedo integrar cada producto así. Tenía que hacer este paso primero. Escribir este x raíz de x así como x a la 3 medios. Y aquí sí aplico la regla ya integral que nosotros sabemos. Bien, ese era como el detalle ahí. Y se suman porque tienen la misma base. ¿Está claro? Sí. Para Laura. Sí, señor. Bueno. Y la suma de rima. Algunos hicieron la integral, pero no, se pedía con la suma de rima, ¿no? Este tal vez podría ser el más demorado de todos. Si quieren, a ver, doy una idea aquí cómo hacer. Entonces ahí ya tenemos 2 puntos del examen así muy, de una forma, para ganárselos de una forma muy tranquila. ¿O ustedes creen que yo fui malintencionado con el examen? Es decir, que ustedes creen que yo os quise corchar o qué, o no. No, Digo que no, que esa no era mi pues intención. fácil no estuvo, profe, pero sí estoy Razonable, digamos razonable, pero trabajable, diría yo. trabajable, eso. Pero si usted se fija, este primer punto es sencillo. Este primer punto, este punto 2, estaba ya, se había dicho que una suma de Riemann iba a salir. Y salió algo muy parecido a lo que ustedes hicieron en el taller. Una suma de Riemann parecida. No apareció nada elevado al cubo, ¿no? Yo estaba, prácticamente todos los ejercicios estaban por ahí.
Por ejemplo, esta suma de Riemann. Veamos el taller a ver de cálculo integral. Lo busco. Aquí está el taller. Miren la que apareció en el taller. Use una suma de Riemann para calcular tal integral. La que apareció en el parcial es casi igual a esto. Apareció un x cuadrado. Un parcial apareció con x cuadrado más 1. El otro con x cuadrado más x. Entonces, el que hizo el taller a conciencia ya sabía cuál era la técnica ahí. Y ese valía 1.5. Bastante. Entonces veamos cómo es que daría esa suma. La integral de 0 a 2 de x cuadrado más x por dx. Bien, entonces en este caso tenemos que definir los ingredientes de una suma de Riemann, el delta de x, que es b menos a sobre n. En este caso b es 2, a es 0, entonces sería 2 sobre n. ¿Qué más seguiría? Los xy, los que me generan la partición. Xy es a, hay una fórmula, es a más y por delta de x. En este caso a es 0, entonces sería 0 más y por 2 sobre n, que es delta de x. Eso valen los xy. Y lo otro es la función f evaluada en el xy, ¿no? F evaluada en xy, ¿cuánto da? Pues la función f, ¿cuál es? Es x cuadrado, la que estamos integrando. X cuadrado más x. Entonces, si la evalúo en este punto, y sobre 2n, me daría y sobre 2n al cuadrado más x. En este caso el x es el y por 2 sobre n. ¿Cierto? Por lo tanto, la suma de Riemann, ¿cómo queda? Bueno, queda aquí la sumatoria de... Aquí si distribuyo el cuadrado en este paréntesis, me aparece un 4n cuadrado. Este sí podría decirse que es el único que tenía que hacer un poco más de cuentas. Podría el cuadrado, ¿cierto? Más y por 2 sobre n. Esto es el f de x, sí, que lo volví a escribir. Entonces la suma de Riemann, ¿cómo se forma? Es f de x y por delta de x. La sumatoria de eso. Entonces delta de x es 2 sobre n. Y sumo esto de y igual 1 hasta n. Bueno, aquí me faltó escribir y al cuadrado, ¿no? Porque este cuadrado afecta al y aquí. Queda 4 sobre n cuadrado por y al cuadrado. Y aquí puedo distribuir este 2 sobre n, ¿cierto? Aquí en este paréntesis. Y luego usar propiedad de linealidad de la sumatoria. A la final eso va a quedar ¿de qué forma? Este 2 sobre n por 4 sobre n cuadrado va a quedar por acá. Voy a hacer saltar unos pasos. 4 por 2, 8. Entonces va a quedar un 8 sobre n al cubo. Bien, por la sumatoria de los y al cuadrado. Más 2 sobre n por 2 sobre n da 4 sobre n cuadrado. Por acá me va a quedar un 4 sobre n cuadrado por la sumatoria de los y. Recuerden, y va de 1 hasta n. Se distribuyó el 2 sobre n y usé propiedad de linealidad. Bien. Ahora, ¿cuál es la fórmula para sumar los números al cuadrado? Desde 1 hasta n. ¿Quién se acuerda? Es n. N más 1 N por n más 1. Eso. por 2n.
por 2n más 1 Sobre N. sobre 6, ¿no es? Sobre 6, sí, profe. Sobre 6. Entonces esa sumatoria que está ahí me da esto. Y esto va multiplicado por 8 sobre n al cubo. Y acá, la sumatoria de los i de igual a 1 hasta n, pues es n por n más 1. Me queda 4 sobre n cuadrado por n más 1 sobre 2. Digamos que este era el trabajo duro del parcial, pues. Bien. Los otros puntos eran casi inmediatos. Era el trabajo duro, pero también tenía un buen valor, valía 1.5. Y aquí, bueno, fíjense que cuando yo distribuya este n aquí, me va a quedar un n al cuadrado, n por n al cuadrado. Y este n al cuadrado, a su vez, cuando lo multiplique con este n acá, por ahí me va a aparecer un 2n al cubo. Por ahí va a aparecer un 2n al cubo. Y los otros términos que aparecen son potencias de n, pero de menor grado. Va a quedar un n al cuadrado por ahí. Va a aparecer un Un cuadrado y un lineal, ¿no? Eso. Pero entonces lo que nos va a importar es ese término cúbico, ese que escribí aquí. A ver, no va a hacer todas las cuentas porque ya hay muchas sumas de arriba, pero va a quedar un 2n al cubo más alguna otra cosa por aquí, que es de menor grado. Entonces cuando tome el límite, este n al cubo lo domina y se lo lleva para 0. Y por acá, en la otra suma, me va a quedar 4 sobre n al cuadrado. Pero ahí era nomás distribuir, ¿no? Y aquí me va a aparecer también un n al cuadrado, ¿no? Un n al cuadrado más, bueno, aquí me queda un 2n al cubo sobre 6, ¿no? Por acá va a aparecer un n al cuadrado sobre 2, más otro término que tiene grado menor que n cuadrado. Pero ese término que hay ahí no importa porque va a ir para 0 después. Entonces, este cuadrado con este va a eliminar y aquí me va a salir un 2. Y por acá este cubo con este se elimina, lo otro se va para 0 y me va a quedar este 6 y este 2 se simplifica, me va a quedar unos 8 tercios por acá. Y así uno concluye que esa integral va a dar 14 tercios. Y se acabó el ejercicio. Entonces ahí tenían otro 1.5. No entré en los detalles porque... Para el punto B del segundo parcial también valía 14 tercios. Sí, valía lo mismo para los dos puntos. Sin embargo, no era la misma. La otra era la integral de 0 a 2 de x cuadrado más 1. Pero casualmente, pues, esa integral es lo mismo. Cuando está el x o cuando está el 1. Bien. Sí, para que no tener que hacer dos cuentas. Para saber que da 14 tercios las dos. Pero eran procesos diferentes, ¿no? Bien. Entonces, con eso ya tenían ustedes 3.5 ya en el examen. Ahora, otro ejercicio que me pareció que ustedes, o no, algunos de ustedes, no puedo hablar de todos, es este 3A, que tiene un valor de 1. Pero yo coloco aquí. Quiero probar esta desigualdad. Bueno, esta desigualdad se colocó el mismo ejercicio para los dos parciales. Pero resulta que, o sea, la idea de este ejercicio es no hacer esta integral, ¿no? Porque es difícil hacerla. Algunos la hicieron con un montón de cuentas ahí. Pues la idea no es hacerla, sino que, es decir, esa integral no la vamos a calcular, pero podemos decir que está entre estos dos números, entre un 16avo y un octavo. Entonces, ¿de qué forma? De hecho, un ejercicio de estos
se hizo en la asesoría. Este ejercicio se comentó en su equivalente en el taller, ¿no? Veamos en el taller cuál está. Bueno, aquí está este. Muy parecido, el 3A del taller. Bien, entonces se dio una asesoría. Y se grabó y se envió y todo, no sé por qué no lo miraron. Algunos, otros sí lo hicieron bien. El hecho es que, a ver, permítanme escribir aquí. Tenemos que probar que la integral de x a la 7 sobre raíz de 1 más 3x por dx menor o igual a 1/8, es que es cierto, menor o igual a 1/8. Tenemos que probar esto. Un 16avo. Bien, y esta integral va de 0 a 2. Perdón, a 1. De 0 a 1. Es como les digo, la idea no es resolver esta integral. Porque si yo puedo encontrar el valor exacto, pues, ¿para qué quiero saber entre qué números está? La idea es decir, bueno, buscarnos un argumento para concluir que ya está entre esos dos números y que esos dos números son muy próximos, y entonces así tener una idea de cuál es el valor numérico de esa integral. Entonces, ¿cómo fue que, de hecho, en el parcial se dio una ayuda? Se dijo que si x varía entre 0 y 1, entonces esta cantidad, 1 sobre, perdón, raíz de 1 más 3x, va a estar entre 2 y 1. Bien, ¿cómo deduzco esto? Porque si x es 0, ese es el valor mínimo que puede tomar x y la función raíz de 1 más 3x es una función creciente. Entonces el valor mínimo que puede tomar esta función es cuando x vale 0, porque x se mueve entre 0 y 1. Entonces, cuando x vale 0 me quedaría raíz de 1 más 3 por 0, es decir, raíz de 1 que es 1. Entonces el valor mínimo que toma la función. Y el valor máximo se obtiene cuando x vale 1. Cuando x vale 1 me queda raíz de 1 más 3, que es raíz de 4, que es 2. Entonces obtengo esta desigualdad. Entonces si yo invierto los números, la desigualdad también se invierte. Bien, esto se habló en la asesoría. Entonces miren, si yo coloco 1 sobre 1 más 3x en raíz, invertí. Entonces este 2, como es el más grande, cuando lo invierto me queda un medio, entonces se vuelve el más pequeño. El más grande se vuelve el más pequeño. Y este 1 sobre 1, pues sigue dando 1. Entonces esa desigualdad se puede convertir en esto, son equivalentes. Bien. Ahora, x a la 7, yo puedo multiplicar en esta desigualdad por x a la 7. Porque x a la 7 es un número positivo, entonces la desigualdad no se invierte, ¿no? Entonces si yo multiplico todos los tres lados de la desigualdad por x a la 7, me queda se preserva la desigualdad. Me quedaría que x a la 7 sobre 2 es menor o igual a x a la 7 menor o igual a x a la 7 por 1, que es x a la 7. ¿Y qué pasa? Ahorita yo puedo, como la integral preserva el orden, ¿no? Tengo una función más pequeña que otra, entonces la integral queda más pequeña. Entonces yo integro aquí este pedazo con respecto a x entre 0 y 1. Esto va a ser menor o igual a la integral de esta función extraña aquí, o difícil, ¿no? Integrar. Y esto va a ser menor o igual a esta integral aquí, entre 0 y 1. Y resulta que la integral de x a la 7, ¿cuánto es? Es x a la 8 sobre 8. Una integral muy sencilla de calcular, aquí a la 8 sobre 8. Evaluada en los extremos, ¿no? En 1 y luego en 0. Y la integral de acá pues da
x a la 8 sobre 8 también. Pero como aquí tenemos este 2, entonces queda x a la 8 sobre 16. Porque ese 2 de aquí sale como un medio, me queda x a la 8 sobre 8 por un medio, me queda x a la 8 sobre 16. También evaluada en 0 y 1. Entonces, cuando evalúo esta función en 1, pues aquí me sale el 1 sobre 16. Cuando evalúo esta en 1, me sale 1/8. Entonces, así concluyo que esta integral, que no la resolvimos en ningún momento, está entre un 16avo y 1/8. Bien, pareció largo el proceso porque yo lo estaba explicando, pero eran 2 líneas, 3 líneas. Bueno, esta línea no la contemos, esta ya la habíamos dado en ayuda. Entonces era 2 líneas para hacer el ejercicio. Pero bueno, se entiende, bueno, si no sabían el truco, no, era muy difícil, ¿no? Pero bueno, ese se explicó en la asesoría. O no. ¿Quién lo hizo así y lo aprendió en la asesoría? ¿Habrá alguno por aquí? Yo. Ya, por ejemplo, aquí tenemos a él, que lo hizo así. Se ganó un punto ahí nomás. Pues tampoco era un ejercicio extraño. Tampoco, no fue un ejercicio que se planteó para sorprender, no. Y por último, esta integral, ¿no? El teorema fundamental del cálculo, el segundo que hice. Si tenemos una antiderivada de esta función, pues la integral va a ser evaluar esta antiderivada en los extremos. Ah, perdón, aquí yo coloco. Aquí. Una antiderivada de coseno es seno, ¿no? Porque la derivada de seno es coseno. Entonces sería seno evaluado ¿Quién es el que necesita ingresar aquí a clase? ¿Todo el mundo ingresó o no? Pues habían escrito por el grupo que había alguien en sala de espera, no sé. Bueno, ya está todo el mundo. Listo, entonces sería seno evaluado en pi medios menos seno evaluado en 0. Seno de pi medio es 1, seno de 0 es 0, entonces era inmediato también. Y de esa forma se resolvía este parcial. Bien. ¿Cuánto gastamos? Bueno, 32 minutos ya. Empezamos a las 2. Entonces el tiempo tampoco fue yo creo que el tiempo no fue tampoco un problema porque fueron 2 horas. Y bueno, en general, el rendimiento del examen fue como un promedio así como de 3, ¿no? La nota fue 3. Bien, entonces, eso es con respecto al examen. ¿Preguntas? No. Bueno. Vamos a hablar sobre esta sección. La sección 5.2. En el libro guía. Los que tienen el PDF en la página 299. Bien, quien quiera leer de aquí. En la clase anterior lo que estudiamos fue cómo hallar el área entre dos curvas, ¿no? El área que está encerrada entre dos curvas. Y dijimos que era la curva de arriba. O sea, era el área entre dos curvas que están limitadas entre A y B. Era la curva de arriba que la llamamos f de x. Bueno, la curva que está por debajo. Bien. Y esto por dx. Entonces se dedujo esta fórmula y se hicieron algunos ejemplos. Y teníamos otra opción. Ah, perdón, de x aquí. Esa era una forma integral. La otra es cuando las curvas están dadas en forma vertical, ¿no? Es decir,
Permítame, me ubico estas notas. ¿Dónde estarán las notas? Bueno, entonces voy a dibujar. Este es para el caso. Voy a dejar aquí el plano cartesiano. En que G es esta función y F está por acá. Bien, estoy hallando el área ilimitada aquí por este número B, X igual a B y X igual a A. Bien. Y la otra fórmula dice que, supongamos que la región a la que le queremos hallar su área está limitada de esta forma, por una curva así, como horizontal, perdón, vertical. Y la otra así. Es que esto viene así. Bien. Entonces esta función de aquí le podemos llamar, colocarle el mismo nombre, F y G. Pero en este caso, cuando la curva está así, la función depende de Y. Bueno, estoy haciendo un resumen. G de Y y F de Y. Y digamos que la región está limitada por acá arriba. Estoy extendiendo aquí el plano. Por acá por un D. Entonces este es D. Por acá un C. Entonces queremos hallar el área encerrada entre esas dos curvas. Y Y igual a C y Y igual a D. Bien, son estas líneas punteadas. Entonces la integral se plantea así. La integral de C hasta D de la curva que está más hacia la derecha. Entonces F de Y menos la curva que está hacia la izquierda, que es G de Y. Bueno, aquí estoy siendo bastante informal, pero recuerden que es estoy simplemente resumiendo. Estudiamos aquel día un poco, con mucho más detalle, ¿no? Y con ejemplos concretos. Eso fue lo que vimos la clase anterior. Bien, sección 5.1. Y en las notas que les envié había unos ejercicios sugeridos. Entonces no sé si alguien intentó resolver algún ejercicio de eso, si quiera preguntar algo ahorita. Voy a intentar buscar esas notas para mostrarles aquí. Nadie intentó nada. Estamos lejos de los quizzes, ¿cierto? ¿Para qué ponerse a estudiar ahora, no? ¿Cuándo tenemos el próximo quiz, profe? Próximo jueves. Vamos, veamos aquí el contenido programático. No, el próximo jueves no. Les muestro el contenido programático. Entonces nosotros estamos aquí en la semana del 12 al 17, sección 5.2. Entonces la otra semana todavía la tenemos. La otra semana en una clase vemos dos secciones, la 5.3 y la 5.5. Así es, el próximo jueves. Aquí qué dice. Del 19 al 24 de octubre. Entonces sí. Sería el 22 de octubre. Bien. Fundamentalmente el quiz va a ser sobre qué? Sobre área y una región plana, volúmenes de sólidos usando los métodos de capa, discos o arandelas. Bien. Y de pronto con cascarones. Pero bueno, hagamos un quiz tranquilo, ¿no? Pero es que no sé si hacer quizzes tranquilos porque me parece que con el primer quiz, como todo el mundo le fue tan bien, como que se relajaron en el taller, en el parcial. Entonces vamos a hacer otra metodología, un quiz
menos tranquilo y así todo el mundo se pone alerta para el taller y el parcial, a ver cómo nos va con esa metodología para este segundo curso. ¿Qué dicen ustedes? Profe, una pregunta. Para el quiz, ¿usted sacaría algún ejercicio de los del libro o usted mismo pues lo diseñaría a su manera? Entonces veamos. Aquí tengo el taller que vimos en la clase anterior, ¿no? Entonces miremos los ejercicios. Los ejercicios que sugerí, recuerdan que envié en el grupo de WhatsApp. Este documento se puede leer, este es un documento amigable. Entonces aquí aparece hallar el área de la curva, el área entre la curva y igual a x al cubo menos 6x2 menos 8x y el eje x. Bueno, esto es una integral normal, ¿no? Porque es entre una curva y el eje x. Así fue que se definió la integral. Entre la curva y el eje x. Esta no tiene nada de nuevo. Esta sí, calcular el área limitada por las parábolas. Entonces miren que aquí dan la ecuación de dos parábolas, ¿no? Dice que esas dos parábolas limitan un área, una región. Por lo tanto, ya tienen que interceptarse en dos puntos para que ahí sepamos de dónde varía x. Bien. Entonces, para responder su pregunta, yo podría poner una de estas, pero cambiando aquí, por ejemplo, la ecuación de la parábola. Si es 6, coloco un 2 por aquí y por aquí un 1. Bien. O sea, no va a ser exactamente igual, pero sí se garantiza que si ustedes hacen estos ejercicios a conciencia, no tienen problema en que yo cambie un numerito, ¿no? Esa es la respuesta a su pregunta. Bien. Bueno, entonces nos queda menos de un minuto. Entonces, si quieren, piensen ahí en algunos de estos ejercicios y los miramos a continuación para seguir con el tema de hoy. Bien. Entonces tienen 10 minutos ahí para que piensen sobre algo de aquí. ¿Envía otro link o por el mismo?